mejorará la vida de millones de mexicanos. El decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Esta es ya seguramente una de las sesiones más largas y complejas en la historia del Parlamento mexicano. Llevamos más de 60 horas de discusión y nos esperan todavía muchas más. Y no podría ser de otra manera, pues estamos logrando de tajo y en una misma reforma cambios profundos en materia energética, fiscal y presupuestal. Cambios que pueden ser considerados sin duda como la mayor reforma económica desde la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Compañeras y compañeros diputados, seamos valientes y concluyamos esta gran reforma, convencidos de que aunque haya quienes quieran a toda costa detenerla por intereses electorales y a base de repetir falsedades y contradicciones, incluso a base de espectáculos tan lamentables como el que vivimos hace unos momentos, no nos vamos a detener. La historia de México nos va a agradecer nuestro amor y pasión por construir un México mejor, un México más moderno, un México más justo, un México líder a nivel mundial. Sigamos hacia adelante. El decreto que estamos discutiendo en este momento contiene la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, donde se plantea un cambio fundamental, un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual reduce de manera significativa su carga fiscal. Este nuevo régimen se trata de un cambio largamente esperado y es uno de los elementos claves para que la empresa pública mexicana pueda competir en este nuevo marco legal. Este régimen se modifica con el objeto de permitir a Petróleos Mexicanos operar bajo un régimen fiscal más equitativo y más simple que el actual, por lo que la propuesta de modificación plantea, entre otras cosas, eliminar 3 de los 6 derechos aplicables actualmente a Pemex. Ahora, solo habrá pagos por el derecho de la utilidad compartida con una tasa aplicable al 65%, comparada con la tasa del 80% que tiene en la actualidad. El derecho de la extracción de hidrocarburos, aplicando una tasa que será determinada por el precio de los hidrocarburos en dólares, y el derecho de la explotación de hidrocarburos, que consiste en un pago fijo que se impondrá respecto a las áreas a explorar. Estos derechos son equivalentes al pago de una cuota por la fase exploratoria, una regalía y una contraprestación en favor del Estado. Todos estos profundos cambios al régimen fiscal de Pemex, aunado a la nueva autonomía presupuestal y a las propuestas hechas por el PAN para lograr acabar con las concesiones, las prebendas y los malos manejos de su sindicato, así como la propuesta de cambiar el contrato colectivo de trabajo de Pemex por un contrato de vanguardia y acorde con la realidad de cualquier empresa de calidad mundial, harán que Pemex pueda finalmente ser una empresa competitiva que puede invertir parte de sus utilidades en su modernización, así como en el equipo y en la tecnología necesarias para poder adecuarse a este nuevo modelo emprendido en esta magna reforma energética. Para el PAN es fundamental los mayores ingresos posibles para el Estado mexicano derivados de los contratos con los particulares, los cuales en todo caso deberán ser otorgados mediante licitaciones públicas y transparentes. Para ello, en esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos aumentamos el monto de las regalías que se pagarán en cuanto inicien los particulares los procesos de explotación y sin importar si hay o no utilidades, de 10 a 14 dólares por barril. Asimismo, establecimos las reglas por las cuales se pagará el impuesto sobre la renta y la contraprestación al Estado mexicano, limitando las deducciones autorizadas y, entre otras cosas, estableciendo un cerco fiscal que no permitirá que las empresas deduzcan pérdidas o gastos derivados de negocios distintos a los contratos obtenidos con el Estado mexicano. De esta manera, compañeros y compañeras, se garantizará el pago de dichas contraprestaciones e impuestos, evitando su evasión. Porque nos preocupamos por el desarrollo de las regiones donde se explotan los hidrocarburos, se adicionó un nuevo título a la ley denominado del impuesto para la actividad de explotación y extracción de hidrocarburos, cuya finalidad
será la de resarcirla a las entidades federativas y a los municipios donde se realicen actividades de explotación y exploración de hidrocarburos, los daños que estas actividades puedan producir en el medio ambiente y en la infraestructura de los mismos. Para el PAN, la administración de los ingresos del Estado mexicano proveniente de los hidrocarburos es de suma importancia. Por ello, establecimos transferir los recursos del Estado conforme a reglas muy claras de coordinación entre los poderes ejecutivos y legislativo, estableciendo específicamente el destino y el uso de los recursos petroleros generados en favor de la nación. De lo anterior se desprende que la administración de los ingresos derivados de los contratos mencionados debe de correr a cargo del Fondo Mexicano del Petróleo y no a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo había propuesto en el pasado el Ejecutivo Federal. Dicho fondo será administrado por una institución ampliamente respetada tanto en México como en el mundo, como lo es el Banco de México. Ello fue también propuesta de Acción Nacional. Cabe resaltar que los recursos entregados al Fondo Mexicano del Petróleo serán destinados a lo siguiente: al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Hacienda de Energía e Hidrocarburos, incluyendo los montos que conforme a la distribución que determine su comité técnico, se destinen a fondos de investigación científica y al desarrollo tecnológico de instituciones de investigación en materia de hidrocarburos, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética, a la Tesorería de la Federación para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera de la Auditoría Superior de la Federación, y a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación se mantengan en un mínimo del 4.7% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente a lo anterior, este fondo buscará fortalecer los fondos de pensiones, de jubilaciones, buscará otorgar becas a estudiantes mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio, apoyará el desarrollo regional de nuestro país, la construcción de infraestructura. En suma, este fondo le quitará por primera vez en la historia de nuestro país el control a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por primera vez pensará a largo plazo y en el futuro de México sin gastar irresponsablemente toda la renta petrolera como sucedía en el pasado. Compañeros y compañeras, estos son solo algunos puntos por los que el PAN votará en favor de este dictamen. El pueblo de México puede contar con un partido responsable, con un partido que sin importar si somos o no gobierno, que sin importar los cálculos electoreros, siempre votará en favor del futuro de México y de millones y millones de mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, don Ricardo Villarreal García y Domínguez.